Si de algo no estamos orgullosos los argentinos es de la calidad de nuestros políticos y dentro de ellos particularmente la de nuestros ministros, que si no se arma un revuelo como el que se armó en las últimas semanas en nuestro país, muchas veces ni les conocemos los nombres. Pero lo que te voy a contar hoy excede todo esto. Te traigo la historia del argentino que llegó a ser ministro de Hitler y además fue una parte central en la fuga del oro nazi hacia nuestro país. ¿Eso fue posta? Pero ¿cómo voy a mentir? En el año 1997, el Centro Simon Wiesenthal entregó al Banco Central de la República Argentina una lista con más de 300 nombres vinculados a la Alemania nazi que giraban dinero sucio hacia nuestro país entre 1930 y 1945. Argentina era usada en esos momentos como el vértice de un triángulo para girar posteriormente ese dinero mal habido hacia cuentas en bancos suizos. Era dinero y oro sucio, manchado con sangre, afanado de la manera más miserable a todos aquellos judíos que habían perdido su vida en los campos de concentración. En esos momentos, el gobierno del por entonces presidente Carlos Menem, muy comprometido con la justicia, prometió que iba a investigar el caso, pero como era de esperar, todo quedó en la nada. Recién el año pasado, en plena pandemia, el caso volvió a recobrar importancia cuando nuevamente el Centro Wiesenthal decidió pedirle al banco suizo Credit Suisse un acceso a cuentas sospechadas. Y es ahí en donde aparece en escena nuestro principal protagonista, Richard Walter Darré, el ministro argentino de Adolf Hitler. Darré había nacido en Buenos Aires en el año 1895, hijo de un alemán, Richard Darré, y de la argentina Emily Lagergren Emily. Esta familia de acomodadísima situación económica decidió marcharse a vivir a la Patagonia cuando su hijo apenas tenía unos pocos años de edad. Fue allí en donde Richard Walter Darré pasó la mayor parte de su infancia. Fue recién en su adolescencia cuando, por designio de sus padres, marchó hacia el viejo continente a estudiar en Inglaterra y en Alemania. Allí, obviamente, entró en contacto con las ideologías de la época, entre las cuales se destacaba el nazismo. De hecho, el propio Darré, muy allegado a la cultura alemana, ya sea por sus antepasados o por sus filiaciones ideológicas, luchó en la Primera Guerra Mundial por el bando de Alemania. Terminada la guerra, el tipo se puso a estudiar filosofía y agricultura. Escúchate qué carrerita, y no va a ser menor en la historia, porque a partir de allí comienza a formar contactos políticos con el incipiente Tercer Reich alemán. Esos contactos políticos no fueron menores, porque gracias a ellos llegó a ocupar el cargo de ministro de Alimentación y Agricultura, es decir, el tipo estaba en la mesa chica de Hitler. Además, llegó a ocupar también el despreciable cargo de director de la Oficina de Raza y Reasentamiento del Reich. Estamos hablando de la misma oficina que se encargaba de decretar las políticas nefastas del Holocausto. Ya tenemos al ministro argentino de Hitler, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la ruta del oro nazi hacia nuestro país? La persecución y la matanza de judíos, seguida por el robo de todos sus bienes, era la práctica habitual de la época, despreciable y deplorable, pero sucedía. Y de la mano de estas prácticas totalmente asquerosas, venía una ruta de inversiones de dinero y oro nazi hacia Argentina. Todo esto venía de la mano de empresas fantasmas que comenzaban a facturar aquí en nuestra nación para posteriormente girar los fondos a Suiza, lo que en jerga criolla significa blanquear la billulla. Por esos momentos, los nazis tenían en nuestro país inversiones y dinero por un monto aproximado de entre 200 y 300 millones de dólares. El vértice de ese triángulo entre Alemania, Argentina y Suiza no era otro más que el propio Darré. A finales de la década del 30 existió una investigación bastante profunda acerca del papel que cumplía este ministro argentino de Hitler y otros allegados al régimen. Pero como sucede generalmente en la justicia de nuestro queridísimo país, todo quedó en la nada. La Comisión Especial de Investigaciones de Actividades Antiargentinas, la COESICANAN, la
Había desbaratado todo el asunto, pero con el golpe de 1943, encabezado por el GOU, este grupo de oficiales del ejército entre los que figuraba el propio Juan Domingo Perón, frenó la investigación y todo se detuvo. Por unos años se pensó que esta carpeta había corrido la misma suerte que Juana de Arco, pero en realidad a mediados de los 80 la volvieron a encontrar. En ese expediente judicial se detallaban más de 12.000 empresarios nazis que habían trabajado y blanqueado dinero en nuestro país para después girarlos a cuentas en Ginebra. Pero no toda la historia de Darré termina ahí. Aparentemente el tipo también fue clave en la huida de nazis después de 1945, desde Alemania hacia la Patagonia Argentina. Es ahí en donde encontramos la respuesta a una pregunta que no nos hicimos, pero que seguramente se nos vino a la cabeza en algún momento. ¿Por qué tantos exiliados nazis en la Patagonia Argentina? Nuevamente, el fantasma de Darré. Ser argentino y ser simpatizante del nazismo en esas épocas no era nada extraño. De hecho, uno de los actos nazis más importantes y más numerosos realizados fuera de Alemania se llevó a cabo acá, en nuestro país, nada más y nada menos que en el propio estadio del Luna Park. Pero eso será tema del próximo episodio. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el episodio del día de hoy? Si fue así, hacénoslo saber en los comentarios y ayúdanos compartiendo el video y también suscribiéndote. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, así la semana que viene, cuando subamos el video del que te hablé anteriormente, te llega la notificación. Para estar a la altura del episodio, te saludo en alemán. Wiedersehen. O dicho en cordobés, chau carepollo.